Mi nombre es Boris Pérez y hoy les voy a hablar sobre invocación remota de métodos. La invocación remota de métodos le permite a un objeto en Java que está en una máquina virtual invocar métodos de un objeto Java que está en otra máquina virtual. Esto habilita la computación distribuida. ¿Y esto para qué me sirve? Sirve para que un objeto Java pueda publicarse o pueda ofrecer sus métodos en una máquina y que usuarios en otras máquinas, en otras instalaciones de Java puedan invocar esos métodos. Es decir, que yo no necesito tener ese objeto en mi máquina para poderlo invocar. Las aplicaciones RMI necesitan de dos componentes, de dos elementos muy importantes. Necesitan de un cliente y de un servidor. El servidor es quien toma este objeto y lo vuelve accesible a través de la red para que unos clientes puedan llegar a ejecutarlo. Y el cliente lo que hace es tomar esa referencia, acceder al servidor a través de su dirección IP, toma la referencia de ese objeto remoto y consume sus métodos. Yo sé que ustedes están pensando que RMI es lo mismo que hablar de computación cuántica o de tratar de aterrizar un cohete, pero les tengo una excelente noticia. No tiene nada que ver, es supremamente sencillo y hoy mismo vamos a descubrir lo fácil que es implementar RMI. Este diagrama lo que me permite es identificar además que tengo un servidor de RMI y este servidor lo que va a hacer es publicar en el registro la información de su instancia. Entonces lo que hace el servidor de RMI es tomar el registro y decirle, oiga, publique por favor la instancia de este objeto para que sea accesible. ¿Qué hace el cliente? El cliente lo que hace es localizar al servidor y le dice al servidor, deme su registro. Y de ese registro yo tengo la instancia del objeto remoto que necesito listo para consumir. Y de esa manera el cliente puede empezar a hacer la invocación de todos los métodos que tiene disponible ese servidor. Para la implementación de una solución de RMI ya vimos que necesitamos un cliente y un servidor. Pero a nivel de servidor vamos a necesitar un servidor de RMI, pero el servidor necesita utilizar un tipo de referencia en Java que se conoce como una interfaz o un interface. En este interface lo que se hacen es declarar los métodos que vamos a ofrecerle al cliente y el servidor de RMI lo que hace es implementar esta interfaz por herencia e implementar los métodos con todo el código correspondiente. Entonces aquí en el diagrama vemos lo que necesitamos. Tenemos que nuestra interfaz de RMI, que es lo primero que vamos a implementar. Fíjense que tenemos esta clase, tenemos esta interfaz y tenemos esta interfaz. Lo primero que vamos a hacer es implementar esta interfaz y de acuerdo con el diagrama de clase que ustedes ven ahí, esta interfaz va a heredar de la interfaz remote que hace parte del paquete de java.rmi. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Y por qué necesitamos la interfaz remota? Porque es que resulta que tanto el cliente como el servidor se van a comunicar o se van a entender es a través de esa interfaz. Eso quiere decir que el cliente nunca sabe exactamente quién es el servidor. Lo único que sabe el cliente es que va a recibir una instancia de una clase que implementa la interfaz operación interfaz para este ejemplo. Entonces por eso es muy importante definirla. Pero entonces necesitamos programarlo de alguna forma de modo que el cliente pueda acceder a esa interfaz y el servidor pueda acceder a esa interfaz. Como vemos en esta imagen, en este ejemplo de una implementación de RMI utilizando Eclipse, vemos tres proyectos. El proyecto RMI Client Project, el proyecto RMI Interface Project y el proyecto RMI Server Project. Este es el servidor de RMI. Este es mi cliente de RMI. Pero vemos un tercer proyecto, que es el proyecto donde nosotros vamos a crear la interfaz de RMI. Dentro de este proyecto de RMI Interfaz, nosotros encontramos un único archivo, operacioninterfaz.java. Esta es la interfaz. Aquí vamos a declarar los métodos que nuestro servidor de RMI va a utilizar para ofrecerle a los clientes. ¿Qué necesitamos para crear esta interfaz? Entonces necesitamos primero que extienda de remote, de la interfaz remote. Y lo segundo, que los métodos que declaremos hagan un throws exception de esta excepción, remote exception. Nuestra interfaz tiene que cumplir esos dos criterios, esas dos reglas, para que pueda servirme para utilizarla como una interfaz remota y que a su vez el servidor de RMI pueda implementarla.
Entonces aquí vemos la implementación. Vemos las dos condiciones. Primero, que extienda el remote. Esa es la primera condición, que extienda el remote. Esta interfaz tiene un único método que se llama calcular mayor. Ese método cumple la segunda condición y es que dispare un remote exception. Fíjense también que aquí yo lo declaro no como un public class, sino como un public interface, porque es que estoy declarando, estoy implementando la interfaz. Entonces mi interfaz remota cumple las dos condiciones. Primero, que extienda remote y segundo, que los métodos que contenga disparen un remote exception. Ya las estoy capturando. Entonces ya implementé mi interfaz. ¿Qué viene ahora? Implementar el servidor de RMI. Entonces aquí en esta implementación vemos la clase, ¿cierto? Public class, operación servidor RMI. Ese es mi servidor, esta es mi clase, servidor de RMI. Extiende de esta otra clase, ¿cierto? Esa es una clase de Java, es una clase Java, hay que utilizarla. Y aquí lo importante, le estamos diciendo implemente operación interfaz. Recuerden que esa fue la interfaz que nosotros definimos. Obviamente hay que tener cuidado con los import que vayamos a utilizar. Dentro de esta clase viene, bueno, esta línea que es por el tema de serialización. Esta clase va a viajar por la red desde la máquina donde se instala el servidor hasta la máquina del cliente. Entonces necesita serializarse y para eso Java solicita un identificador de serialización, pero es un valor que pueden o no pueden colocar, no va a generar ningún problema. Seguramente marcará un warning, pero más allá de eso no hay ningún inconveniente. Definimos una variable estática, una variable final llamada puerto. Este es el número del puerto a través del cual el cliente me va a conectar. Recuerden que una tarjeta de red, un dispositivo de red y un computador cuando se conecta a una red necesita un puerto. Todos los servicios salen por un puerto. Si ustedes navegan, el navegador busca los puertos 80, hace consulta a través de los puertos 80. En este caso, esta aplicación de RMI va a decirle a la tarjeta de red, voy a estar escuchando por clientes, pero solo me pueden localizar en el puerto 3232. Este dato sirve porque el cliente tiene que decir en qué puerto va a localizar al servidor. Lo siguiente que sigue, tenemos que declarar un constructor, pero importante, tiene que hacer un throws remote exception. Yo necesito que esta clase servidora tenga un constructor, el constructor puede estar vacío, no hay ningún inconveniente, pero no pueden omitirlo. ¿Por qué? Porque de nuevo necesitamos que haga un throws remote exception. Lo segundo, está el método main, yo voy a arrancar mi servidor, necesito un método main para ejecutar esta clase y lo único que hago es creo la instancia e invoco el método iniciar servidor. Ya en un momento pasamos a consultar qué tiene este método por dentro. A continuación vamos a ver el resto de la clase. Entonces aquí continuamos con el main lo repetimos solo por visualización. Y aquí viene nuestro método iniciar servidor. Esto es lo que estamos invocando cuando ejecutamos nuestra clase RMI. Entonces lo primero que hacemos son estas dos líneas. Estas dos líneas es importante que se entiendan, son solo de ayuda para el servidor. Es decir, acá lo que estamos haciendo es obtenemos la dirección IP de nuestra máquina y después imprimimos por consola que estoy escuchando en determinada dirección con determinado puerto. Esto de nuevo es solo informativo, lo que eso le permite que quien vaya a querer conectarse con ustedes, con el servidor, pues sepa a qué dirección IP tiene que hacerlo y a qué puerto puede hacerlo. Lo importante son las dos líneas siguientes. Recuerden que al comienzo, y bueno, aquí vemos en el diagrama, lo que hacía el servidor de RMI es obtener el registro de RMI y decirle, por favor, guárdeme esta instancia. Entonces, lo que estamos haciendo en esta línea, en esta primera línea, es obtener el registro, bueno, en este caso, creamos el registro y le pasamos el puerto. Este es el registro que van a acceder, que el cliente va a acceder una vez localice mi máquina. Entonces creo el registro en ese puerto y le digo guarde con esta llave, guarde esta información. Esto es muy similar a cuando ustedes trabajan un hash map o trabajan un hash table en el cual la información se guarda de la forma llave valor. Entonces aquí sucede igual. Ustedes con una llave, que es este string que se llama operación servidor, van a guardar esto. Entonces cuando el cliente necesite esa instancia, lo que hace es pedir el registro y decirle devuélvame lo que se guardó con este valor operación servidor y él le va a retornar la instancia
del servidor RMI. Otra cosa importante que vemos es esto, fíjense, operación interfaz y un dis. Ahí estoy guardando la referencia del servidor, es decir, de esta clase que se llama operación servidor RMI. Estoy guardando esta instancia y le estoy haciendo un casting a la interface, a la interfaz operación interfaz. De modo que el cliente cuando saque el objeto remoto, saque la referencia pero hacia la interfaz, no hacia la clase, no hacia esta clase operación servidor RMI. Esto es importante por todo el tema de acoplamiento, buscar siempre un bajo acoplamiento y es la manera como se trabaja además RMI. Finalmente tenemos la implementación del método, entonces esto sí es muy normal, este método calcular mayor lo que hace es que recibe dos números y establece cuál es el mayor y lo retorna, no hace nada más. Entonces el cliente ¿qué va a hacer? Va a solicitarla con la dirección IP y con el puerto obtiene el registro, del registro obtiene la referencia de operación interfaz y con eso pasa a hacer la invocación del método calcular mayor. Después de implementar el servidor, la clase servidor RMI, nosotros nos damos cuenta que nuestro proyecto para que funcione tiene que haber agregado este YAR. ¿Y ese YAR de dónde surge? Pues recuerden que nosotros teníamos que crear un proyecto aparte para implementar la interfaz de RMI. Entonces a ese proyecto nosotros le generamos el YAR y lo que hacemos es agregar ese YAR o vincular ese YAR al build path de nuestro proyecto RMI Server Project. De esa manera es como yo puedo o como la clase puede conocerla. De ninguna otra manera podría conocer la interfaz operación interfaz. Una vez ejecutamos nuestra clase servidor RMI, la consola nos va a imprimir esta información, escuchando en que fue el texto que nosotros le configuramos, seguido de toda la dirección inetAddress que viene hasta acá. ¿Qué nos interesa de esta información? Nos interesa la dirección IP, ¿cierto? Esta es la dirección IP y este es el puerto que nosotros le configuramos. Entonces ya tenemos esos dos datos y esos dos datos son los que nosotros le vamos a pasar al cliente para que el cliente pueda conectarse con nosotros. De esta manera y muy simple ya tenemos implementado el servidor RMI. ¿Qué viene ahora? Implementar a los clientes, o bueno, al cliente es lo que tenemos que hacer. Ahora, de la misma manera como el proyecto del servidor RMI tenía que agregar a su build path el YAR de la interfaz, el proyecto del cliente tiene que hacer lo mismo, tiene que agregar el YAR correspondiente a la interfaz. Entonces, este es el proyecto del cliente y aquí vemos que se agregó el YAR correspondiente a la interfaz. Esto es importante porque el cliente tiene que conocer también la interfaz de RMI. Ahora viene la implementación de nuestro cliente de RMI. Es mucho más concreto porque simplemente es obtener el registro del servidor y realizar la invocación. En este caso definimos dos variables, definimos la dirección IP, ¿cierto? La dirección del servidor. En este ejemplo estoy utilizando localhost, pero porque estoy haciendo las pruebas en mi misma máquina. Si se fuera a utilizar en dos máquinas, efectivamente, entonces un ejemplo de dirección IP podría ser 172.18.22.31. Podría ser una dirección IP. Y el puerto que especificamos que es el que vamos a utilizar para la invocación. Entonces, ¿qué viene? Lo primero, obtenemos el registro. Eso es lo primero lo que vamos a hacer. Obtenemos el registro, le pasamos la dirección del servidor y le pasamos la dirección del puerto. Son los dos datos importantes que necesitamos para la invocación RMI. Entonces el cliente lo que hace con esa invocación es que va hasta esa máquina, va hasta ese puerto y obtiene el registro de RMI. Después con el registro, fíjense, esta fue la palabra, la llave que le colocamos en la clase servidor de RMI. Entonces le estamos diciendo, a ese registro le estamos diciendo localice o encuentre lo que se guardó con la palabra operación servidor. Y le estoy haciendo un casting con la interfaz RMI, operación interfaz. Y lo guardo en esta variable. ¿Y esta variable de qué tipo es? De tipo operación interfaz. Por eso es importante que el YAR de la interfaz de RMI se encuentre también dentro del proyecto del cliente RMI. ¿Qué sigue? Después de que ya tengo la información, después de que ya tengo el objeto, la instancia, lo único que hago, fíjense, invoco el método como si ese objeto estuviera en mi máquina. O sea, a partir de ese momento ese objeto se comporta normal como si estuviera en su máquina. Ustedes pueden invocar un método, dos métodos, tres métodos, todos los métodos RMI que ustedes necesiten, sin ningún inconveniente.
le pasan los parámetros, ese método les devuelve un valor y ustedes hacen lo que necesiten con ese valor. En este ejemplo estamos imprimiendo esa información y eso es todo lo que hace el cliente de RMI. ¿Me pueden dar cuenta? Es maravilloso, casi mágico, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos los clientes, ya tenemos el servidor, ya solo queda disfrutar las bondades de RMI. Y eso es todo, entonces. Y no tuvieron que aprender a utilizar el gran colisionador de hadrones, que seguro era la preocupación que muchos tenían. ¿Cuáles son las consideraciones finales? Deben desactivar el firewall del sistema operativo. Los firewalls sirven para evitar la entrada de conexiones del exterior no autorizadas. Obviamente, si ustedes van a crear un servidor de RMI, necesitan recibir conexiones. Entonces tienen que desactivar el firewall para que la gente pueda localizarlo, los clientes puedan conectarse con ustedes. Segunda consideración, tienen que estar en la misma subred. Esto es importante. Internet se configura de dos direcciones IP, direcciones IP reales o públicas y las direcciones IP privadas. Las públicas son las que se pueden acceder desde cualquier lugar del mundo, del planeta. Las privadas son las que solamente se pueden acceder entre los equipos que están en una misma red. Hagan de cuenta una LAN en un salón de clase o la red universitaria. Pero desde sus casas a la red de la universidad muy seguramente no se va a poder realizar la conexión. Entonces tiene que ser en un ambiente cercano o con IP públicas. Finalmente, tener presente la versión de Java. ¿Por qué es importante tener presente la versión de Java? El proyecto donde ustedes tienen la interfaz de RMI tiene que estar compilado en una versión de Java que sea accesible para todos los clientes. Un ejemplo, si ustedes compilan el proyecto de la interfaz utilizando Java 8, y los clientes utilizan Java 7, se va a generar un error de compilación y no van a poder utilizar la interfaz y mucho menos invocar al servidor. Entonces, en este caso, ¿qué hay que hacer? Utilizar la menor versión de Java para compilar el proyecto de la interfaz o entonces, en ese caso que los clientes todos se actualizaran hacia la versión correspondiente del proyecto de la interfaz RMI. Y bueno, y finalmente eso es todo. No es más, les agradezco el tiempo, espero haberles colaborado y espero verlos en un próximo video.